Muy buenos días a todas y todos. Aquí Verónica García y Dulia Ortega grabando para ustedes desde Santiago de Chile en una mañana invernal, pero bastante bonito el día. Vero, tenemos algo que contarle a nuestros auditorios. Hola a todos, buenos días. Sí, aquí estamos con Dulia una segunda vez y les queremos contar a nuestra querida audiencia que el tema que vamos a hablar hoy día tiene que ver con algo que nos pasó también la semana pasada. Entonces yo les cuento que la semana pasada llegamos, igual que hoy día, muy positivas, a contarles algo. Y ese algo perfecto, nos pareció estupendo. Pero ¿cómo se los digo? No lo grabamos. Nos reímos nosotros con Dulia porque creemos que cada una de las cosas que nos pasan, que pueden ser buenas o malas, siempre nos sirven para algo. Y bueno, en esta oportunidad no grabamos ninguna cuestión. Y es el mismo tema que vamos a hablar hoy día. Y el tema, curiosamente, se llamaba y se llama hoy día, ¿cómo te lo digo? Entonces yo partí diciéndoles, así como, ¿cómo te lo digo? ¿Cómo le decimos a nuestra audiencia que nosotros hicimos un podcast que encontramos re bonito y resulta que al rato después nos dimos cuenta que no lo habíamos grabado? Por Dios, ¿a quién no le ha pasado, Julia? No sea, pero podría ser preocupante, así que yo voy a empezar a hacer palitos en el cuaderno a ver cuántas veces nos pasa. O a lo mejor Oye, no. necesitamos un poco más de metodología. Sí, puede ser, pero yo creo que con metodología se va un poco la autenticidad. Exacto. Es un Sí, poco pues. lo que ocurre y es un poco lo que les gusta a las personas que nos han entregado sus comentarios, es que es muy natural. Ellos dicen sale natural y en realidad hay que corregir porque es natural. Sí. Porque nosotros tenemos un título y podemos revisar algunas cosas en relación al título, pero no tenemos guión. No hemos hecho nunca un guión. Eso contraviene la opinión de la mayoría de las personas que hace podcast, pero la frescura y la espontaneidad ha sido alabada. Entonces, si con agüita se va mejorando, agüita le vamos dando. Bueno, yo creo que nuestra audiencia que es tan amorosa nos va a perdonar que nos hayamos saltado una semana entera porque nos dimos cuenta después que no la habíamos grabado. Pero aquí estamos, Dulia, querida. Y el tema es cómo digo cosas o cómo te lo digo cuando es algo así como complicado, como esto que acabamos de decir. ¿Cómo te digo este error que cometimos? Bueno, ya lo dijimos. ¿Y, y en qué oportunidades nos ha pasado? Y lo que comentamos la vez pasada, para ponernos un poco al día de lo que ya habíamos dicho, es que hay varias situaciones en donde uno se pone en ese lugar de, ¿cómo le voy a decir esto? Y pueden ser situaciones malas, situaciones complejas y también situaciones buenas, pero yo recuerdo que en mi vida profesional anterior, antes de ser coach, tuve esta experiencia de cómo se lo digo cuando en algunas ocasiones tuve que despedir a algunas personas en el área de trabajo. Y ahí es donde uno se pregunta, a ver, ¿cómo le digo algo a esta persona que es esta situación que no es nada amable, no es nada bueno, no es eh, nada que a esa persona le vaya a parecer bien? Entonces, ¿uno se prepara o no se prepara? ¿Digo lo que estoy sintiendo o, me preparo con una explicación X? Esas situaciones son re incómodas en la vida profesional,
O al revés, cuando yo me doy cuenta de que hay una persona que me está diciendo algo y está de lo más incómoda de la forma como me lo está diciendo, porque como te lo digo, va para allá y viene para acá. Pero esas situaciones de trabajo siempre son complejas, siempre Mm. son, siempre son de estrés, tanto el que lo dice como el que lo recibe, independiente de dónde estemos cada una de nosotras. Ese para mí es una situación que uno va manejando en el transcurso del tiempo y también la situación real en la que tú tienes que hablar y lo que tú tienes que decir. Entonces, Dulia, para ti, ¿qué es el cómo te lo digo? Mira, en lo laboral es la situación más extrema que me ha tocado es lo que tú dices, despedir a alguien. Bueno, a mí también me han echado. Y entonces yo pienso que habitualmente lo que ocurre es que la persona que tiene que hacer el discurso para que la otra se vaya está siempre mucho más incómodo. Y, y lo otro es que yo cuando me ha tocado, que han sido pocas veces, porque generalmente este es un tema que se resuelve en recursos humanos y a los jefes no los dejan intervenir. Pero me ha tocado también, a mí personalmente, yo lo hago con alguien al lado, o con alguien de recursos humanos, o con algún compañero de trabajo, porque disipa un poco más la energía y además no se produce esa cuestión de que me dijo esto, no me dijo esto, y entre dos personas puede perderse mucho más fácilmente la neutralidad. En cambio, si hay uno escuchando, es más difícil que se pierda la neutralidad y eso también corre para otras situaciones que son de gravedad, como por ejemplo nosotros como el área de salud nos ha tocado dar malas noticias. Y eso, ¿cómo se lo digo? Cuando das malas noticias y en la época en que los deberes y los derechos del paciente indican que se les debe comunicar todo, no se les debe patrocinar y pensar que son niños chicos que no pueden recibir sus malas noticias. Entonces es algo que, por un lado, hay que hacerlo, pero el hay que significa también debo hacerlo, que realmente no es lo mismo, y también quiero hacerlo, Mm. porque en el fondo, en el querer, no es que yo quiera dar malas noticias, sino que quiero hacerlo yo, porque uno tiene que pensar que conociendo la historia del paciente, y etcétera, etcétera, el mejor comunicador va a ser la persona del equipo médico que más ha tenido relación con él, que habitualmente es un doctor o es una enfermera. Entonces, en el fondo, eso es parte de la relación que uno tiene con su profesión. Entonces, sale mejor cuando hay algún contacto previo más o menos prolongado con las personas. Y si no es así, sale mejor si acaso fuiste tú el que hiciste el diagnóstico o a veces la que te diste cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, ¿es difícil? Sí, pero se agradece por ambos lados, porque también siempre hay un aprendizaje, como decías tú recién, que es bilateral. La persona, eh, el, el cómo se lo digo va y viene. Entonces, cuando uno da una mala noticia, la persona inmediatamente va a hacer una pregunta difícil de responder. Y esa persona va, también va a preguntarse a sí mismo, ¿cómo le pregunto esto? ¿Cómo le pregunto cuánto tiempo me queda? Claro. ¿Cómo le Mm. pregunto si acaso tengo alguna esperanza o si este tratamiento versus este? O si realmente estoy con el mejor equipo médico. Todo eso es Mm. difícil Mm. y es inevitable. Así es, y es necesario en este ámbito que tú estás hablando, o sea, es necesario eso mismo, tanto para la persona que tiene la enfermedad y también para un familiar o los familiares que están ahí y que hay que hacerlos entender en qué situación está y tal vez ir más allá también
comprender cómo se apoya a esta persona que es la que tiene el problema. Entonces son dos miradas del cómo le digo, ¿te fijas? A una, sí, efectivamente, la verdad dentro de un ámbito que pueda entender y que lo pueda mantener relativamente bien. Y también a los familiares o a las personas cercanas que son los que lo apañan y los que van a estar con la persona. Mm. Claramente esa es una situación difícil y es una situación seria en este, como te lo digo, porque en general, y saliendo un poco del ambiente netamente clínico, nadie nos enseña, exceptuando algunas cosas específicas, pero nadie nos enseña a conversar ni a decir estas cosas. Más bien las vamos aprendiendo con las situaciones con que hemos ido viviendo y tal vez los más antiguos como nosotros vamos enseñando sin enseñar propiamente tal, pero sí mostrando la forma de cómo hemos ido aprendiendo a hacer esta conversación difícil, esta conversación compleja. Y bueno, en ese tránsito hay veces que nos equivocamos y De todas maneras, de ahí aprendemos también, pero pucha, qué lata haberse equivocado. sí. Y en el fondo, hace un montón de podcasts atrás hablamos del error, ¿ah? Mm, Pero ahí también está el cómo se lo digo, me equivoqué, metí la pata, tengo que y debo y quiero eh, decirle a mi jefatura lo que me pasó. mm, ¿Y cómo se lo digo? O sea, sí, ¿cómo se lo digo que mi metida de pata tuvo consecuencias? Y ya más allá del ámbito clínico, como dices tú, en el ámbito de la vida diaria, en el sí. ámbito de cosas chiquititas. eh, no sé, te quedaste dormido, no sé, se te fue la madre con un compañero de trabajo y lo retaste, Mm, o mm, no lo dejaste hablar y de repente te diste cuenta que todo esto había sido error mío, no error de los demás, o se te fueron los gritos, mm, o estuviste hablando mal de una persona, no porque tú hayas querido hablar mal, sino que entraste en la conversación y también te gusta opinar. Entonces, ¿cómo dice las cosas uno cuando mete la pata? Como dices tú, una de las cosas que yo he hecho, que no necesariamente eh, lo, es para que todo el mundo lo haga, sino que yo lo he hecho así, es decir la verdad nomás, en realidad, y atenerse a las consecuencias, porque una de las cosas que es muy recurrente y que la hemos visto mucho en el ojo público todo este tiempo convulso en el mundo y en Chile, es que la gente cree que nadie se va a dar cuenta del desastre que hizo. mm. La pura verdad. Hay algunos connotados conocidos que hablan tantas cosas y que después se retractan sin pedir ni perdón ni permiso, ¿te fijas? Claro, no. Entonces, ¿Y cómo me pillaron? Si yo estaba todo tan, o bien, me pillaron, pero ¿qué tiene? sí, efectivamente. Y hay situaciones que son, que a lo mejor son mucho más livianas de lo que hemos estado hablando, pero no sé si te ha pasado, Julia, yo creo que sí, porque estos personajes siempre existen. Estos que son buenos para las bromas y que andan diciendo cosas chistosas y qué sé yo. ¿Cómo paráis a esa persona y le decís, espérate, ya no es chistoso, Claro, es terrible, estás claro. dañando? Porque siempre, que sé, no sé, imagínate en una reunión social, qué sé yo, sé que siempre le gusta llegar hombre o mujer, da lo mismo, con una talla, con una situación y que incluso, pucha, pone incómodo a la otra persona de la que está hablando, que puede estar presente o no. Mm, Entonces, ¿cómo sí, decirle, oye, ¿sabes qué? Estáis sí. puro parando el dedo, no, no podí. Entonces Claro, ahí y también está el cómo le digo esto, déjate decir, ya, sí. eso Fíjate que mismo. se produce algo que es bien clásico y que es que si no se dice a tiempo o incluso a destiempo, ya viene a dar lo Ujú, mismo, se empiezan a producir los grupos B o las reuniones B.
Entonces se va la gente pelando a la Mm, persona que quiso ser el bufón de la fiesta y que en realidad puro la embarró. Se va la gente pelando y después ese pelambre se aumenta y después ya ni siquiera es todo lo que pasó ahí, sino que es todo lo que pasó ahí, más el adorno que le puso este otro y el de acá y el de allá. Dejan, la persona queda como un monstruo y nadie se atrevió a sí. decírselo de frente porque ¿cómo se lo digo, no? Mm, Y al final, si fallamos en decirlo, lo que estamos haciendo es eludir la conciencia del sistema, porque la conciencia del sistema es la confrontación. Y la confrontación no tiene por qué ser, mira, tú ya nos tienes a todos aburridos. Esa es una forma de decirlo, pero probablemente no va a ser un aporte, sino que puede ser eh, sacar a la persona a un lado, dos personas hablar, porque si es una, es tú me dijiste, yo te dije, ¿no? Entonces, dos, exacto. claro. Entonces, dos, para que uno escuche y con toda la amabilidad posible decir, mira, sabes tú que en realidad hay gente que se siente mal con este tipo de detalles y pucha, a Mm, lo mejor te van a dejar de invitar o qué sé yo. Y si es una reunión, bueno, una reunión laboral, bueno, es más fácil todavía porque es lo mismo, pero ya dicho en la formalidad y de que hay un trabajo que hacer claro. y que no, esto no se debe transformar en que a esa persona después ya a alguien, hoy se le olvida citarlo a la reunión. Y ese olvido es el subconsciente que está hablando de que no lo quiere ver presente. Y entonces se empieza a producir la dinámica del ausente y que es que todos hablan de él. Y ya no necesitamos reunión A ni B, sino que ahí mismo, en la misma mesa que él debería estar o ella, no llegó porque no lo citaron o porque no se dio cuenta o no sé qué, entonces todo esto se transforma en un pelambre colectivo en vez de una actitud profesional. Sí. Entonces, en el fondo, esto de la confrontación, que ya hicimos unos podcasts también anteriormente acerca de la confrontación, es lo que le pone límite a las situaciones que están fuera de la borda, po. Mm. Sí, y fíjate que de lo que tú estás diciendo es que curiosamente, ¿cómo te lo digo o cómo se lo digo? Eh, Está en todos los ámbitos, mucho en Sí. los ámbitos de trabajo, pero también en los ámbitos sociales, tal como veníamos comentando. O sea, es algo que no está circunscrito en un ambiente X, no, es algo que existe en todos lados. Y yo creo que nosotras, que lo estamos diciendo, nos damos cuenta inmediatamente cuando hemos sido parte de eso, de un lado o del otro. Te fijas que a lo mejor no te diste cuenta. Y lo que nos estén escuchando, lo más probable es que también se están pensando, pucha, ¿en qué lado estuve y cuándo lo hice y por qué lo hice? Pero es algo que ocurre, lamentablemente, y a mí el personaje que más me preocupa es el que en forma constante y continua lo utiliza. Mm, Entonces, el resto efectivamente tiene que tener la capacidad de enfrentarlo de la manera que corresponda de acuerdo a lo que está sucediendo también, porque a lo mejor de repente hay que pararlo en seco o pararlo en seco, y otras veces es una cosa más sutil. Eh, pero en general nos reímos de esas situaciones y no sacamos un poco la voz. Yo lo digo por mí misma. Y cuando dijimos hagamos este tema, eh, y yo encontré que efectivamente hay varias cosas de las cuales yo misma tengo que aprender para parar ciertas cosas que estoy viendo y diciendo, "Pero", y son esas copuchas así como por debajo, oye, mira la tontera que está diciendo, oye, pero mírale la cara a este otro, o no sé qué. Entonces, ahí hay una mirada más bien de valentía, de parar a la otra persona, de decírselo en buena forma, claro, e incluso si tú lo tienes que recibir, te fijas, oye, no podéis decir esa cuestión. sí, sí. Bueno, también hay, eh, en cierta forma se puede hacer prevención, porque uno a veces conoce a la gente. Sí. ¿Ah? Entonces, yo, por ejemplo, a una persona que yo quiero mucho, que está en mi familia, que no tiene mucho filtro, siempre le digo, acuérdate, no te podéis poner a hablar huevadas en esta reunión.
Pucha, yo Ah, tengo la misma experiencia, la misma no. expertise. O sea, Oye, mira, a lo mejor déjate de esta, hablarle cera. claro, a lo mejor estas no son tonteras para ti, pero hay tres personas que les va a cargar. O bien, cuando uno hace una invitación a su casa, qué sé yo, y la persona cree que es elegante, pero siempre cree que es elegante. Tú vas al supermercado y está de punta en blanco, lista para ir a un cóctel o a una fiesta, entonces sabéis que va a llegar elegante y está el resto todo con blue jean, qué sé yo, y con olor a asado y toda la cuestión. Entonces, claro, a la gente le molesta, po, pero ¿cómo le decimos que se ubique, po? Que no era un coctelito, ¿cachai? Entonces, Claro. y Bueno, nosotros, pero hay algunas pucha, personas, yo las conozco, hay algunas personas que han llegado con con una tenida muy distinta a lo que se está haciendo. Y yo conozco a una en especial que lo toma como un humor y dice, pero ¿cómo? Si yo pensé que era de tal forma. Fue justamente al revés, eran todos bien arregladitos y llegó casi de hawaiana, ¿cachai? ajá, claro, Entonces, bueno, que se lo cuando uno conoce a la autodice esa gente, persona. exacto, se puede manejar un poco la situación, hay veces que no, pero eh, en el fondo nosotros no podemos ir por la vida sorprendidos, ¿me entiendes? Ay, Mm. ay, no lo vi venir, la frase típica del Sí. descalabro que ya sabéis cuándo se dijo. Ay, no lo vi venir. O le echa la Ay, culpa al otro, pues, Julia. Pero como no me claro, claro. dijiste. No, no, no me dijiste, no me contaste y todo. Entonces es como que si en realidad nosotros no fuéramos los dueños de nuestras vidas. Y son detalles, pero detalle más detalle, llegáis y decís, ya, lo voy a tachar de la lista. Listo, se acabó. Mm. Entonces, te fijas, Pero te ha pasado, Julia, perdona, ¿te ha pasado, Julia, que este personaje, hombre, mujer, da lo mismo que llegue o muy trajeado o muy sport, le dé lo mismo? bueno, sí, po, porque eso era lo que iba a decir antes, que algunas sociedades, como las sociedades más como anglosajones, no los ingleses, pero por ahí, por el mundo anglosajón, la gente en realidad anda como quiere por todos lados, ¿ah? Por la calle, por la playa, como quiere, o sea, y nadie le mira la forma Mm. de vestirse ni nada de eso. Pero a la hora de la formalidad, o sea, de una invitación, eh, mi familia de Boston, por ejemplo, no llega a ninguna invitación así a cumpleaños mal vestido y sin una tarjeta de saludo. Aunque lleves un regalo, la tarjeta es mandatoria. Mira, ¿Y no, aquí no. por qué fue? No fue el caso de ellos, pero fue que una vez alguien le tuvo que decir a alguien, oye, mira, aquí tarjeta. Y se lo Ya, dijeron, pues. ¿Cómo se lo digo? Se lo digo directamente. me Entonces, parece. Yo no creo que el fueron cómo te lo ellos, ¿ah? digo. Pero pasó una vez con otras personas que nosotros conocíamos. Entonces, al final, lo mejor de cómo se lo digo es directo. Ahora, hay problemas que son fuera de cómo se lo digo, porque antes de cómo se lo digo, eh, algo que ocasionó eso es grave. O sea, ¿cómo se lo digo que ya no lo quiero más? Mm, Eh, ¿Cómo mm. se lo digo que no puedo vivir con él o con ella? ¿Cómo se lo digo que me voy con mis hijos o sin mis hijos? Eso ya es grave, ya, grave, grave. Y eh, aunque sea grave, aparentemente las personas que andan en búsqueda de su felicidad y la felicidad no está ahí, van y lo dicen o van y Sí. lo hacen. Y ese es un decir también. Ir y hacerlo también lo Sí, estoy es diciendo. verdad, es verdad. También, y como otros ejemplos de lo que tú estás diciendo, de cómo se lo digo, es cuando una persona cercana, querida, qué sé yo, te pregunta, ¿cómo me veo? Y tú, pucha, que miércoles, encontráis que no se ve bien. Entonces, ¿cómo se lo digo para no dañar a esa persona que ya casi como que va saliendo al lugar donde tiene que ir?
y hace una preguntita así. Mm, ¿Quién, quién no lo ha dicho? Yo lo he dicho. ¿Cómo me veo? Y después me pongo a pensar, seguro que me iban a decir que mal. No, pues. claro, claro. No, es complejo esa situación, sobre todo cuando es una persona muy cercana, porque si no tú decís, ay, mira, no, te dis mal. Yo tengo una amiga que sí era más franca que la miércoles, y todavía la tengo como amiga y la encuentro maravillosa. Y ella es capaz de decirte, no, Dulia, ¿sabes qué? Ese peinado nada que ver, cámbiatelo, los lentes no tienen ni una razón de ser para ir a esta cuestión, no, es así como muy directa. Claro. Y seguimos siendo amigas de ella justamente por eso, porque no tiene pelo en la lengua. Pero no somos en general así. Yo me da como penita, ¿te fijáis? Como el ejemplo que habíamos hablado en el podcast anterior que no grabamos. Y yo te contaba cuando decía que una familiar mía me dice, mira, pero he bajado de peso. Y yo la quedo mirando y digo, sí. En realidad, no lo digo, lo pienso. Y le contesté, sí, pues claro, sigue así. Entonces no le dije ni una cuestión verdadera como para ayudarla o para no ayudarla, no sé. Po. De repente es complejo, como se lo digo, cuando te preguntan algo Sí. que es sensible para la persona de la que estamos hablando. Entonces, Julia, ¿cómo te lo digo? Pero llevamos 6 minutos de más. Ah, no, muy mal. Y para variar, no me dejas hablar. Yo quería decir más cosas. ¿Cómo te las digo? Sí, po, no, nosotros no tenemos mucho problema en cómo te lo digo, pero creo que es un tema bastante bueno y nosotros le pedimos a nuestra audiencia que lo piensen, que lo compartan el cómo te lo digo con otros cercanos, a ver qué es lo que sale, qué les comentan, porque no es habitual comentar estas cosas en círculos más abiertos, pero véanlo ustedes, por favor, con sus familiares, con sus amigos cercanos. ¿Qué cosas no le han dicho? Porque como miércoles se lo digo. Claro, exacto. Y un tip, una vez que has tomado una decisión, es más fácil decir. Eso, Si muy la bien. decisión todavía está en cierne y viene y va y viene, no digas nada todavía. Bien, pues Doria, hasta aquí estamos listas. Ok, entonces, bueno, eh, renovamos Spotify, así que estamos en Spotify, que mucha más gente escucha que YouTube. Seguimos en YouTube. eh, Se reparte esto más por redes sociales que por ninguna otra forma. Y entonces les pedimos que cuando lo reciban, los repartan, porque nosotros no tenemos canales financiados, ni pagamos propaganda, ni nada, para que esto funcione, sino que llega a las personas que llegan nomás. Así que, como se los digo, les pido por favor, la Vero y yo queremos que esto se expanda de la mejor forma posible. Gracias Que y esté muy hasta la bien. próxima. Nos vemos.